Yo, Chino, buenos días. ¿Cómo está la vaina por allá en Leipzig, en Alemania? Hoy es 16 de noviembre del 2022, son las 9:25 de la mañana y a usted se le está acercando el frío, pero no como el Winter is Coming de Game of Thrones, sino el frío cachú en la Europa teutona, vergación. Pero eso sí, abríguese, pues no hay tiempo para enfermarse, y menos en plena guerra de Ucrania y Rusia, cuando en cualquier momento a los descendientes de Lenin les caerá piojito como debe ser, por invasores, por asesinos, por ladrones, por rateros y por basuras. Pero en el gran país del norte, el retardo en la votación en sitios como Arizona, donde los demócratas convencieron a sus seguidores de votar por correo o lo que llaman early voting, votar en días anteriores a la votación, de manera tal que el día de las elecciones ya tenían el camino andado y entonces se produjeron todas las trampas que están previstas en el manual de la trampa venezolana, como son el manejo del registro electoral, el manejo de las maquinitas para votar, el manejo de las maquinitas para el procesamiento de los votos, el retardo en las máquinas que se dañaban o, casualmente, los apagones, la caída del sistema de Internet y, sobre todo, que la votación en los Estados Unidos es en un día de trabajo porque es un martes. De manera que la gente tiene que ir a votar de forma eficiente, pero cuando usted ocasiona un retardo en el proceso, con más de 3 horas en la cola para votar, pues esa vaina se transforma en una tragedia, porque frustra el deseo de los electores que quieren votar, pero además en Estados Unidos el que no trabaja no come y la gente tiene que llevar los útiles para la escuela, etcétera, y más de uno de la rechera le tocó irse para el coño y después ya habían cerrado el recinto electoral y seguían contando votos y trayendo votos en bolsas por aquello del voto de correo. Toda esa vaina es parte de la trampa a la venezolana. Pero claro, más de un pajugo quiere agarrar y hacerse el toche, pero la guinda de la torta es que la bruja Hobbs, que era la candidata a gobernadora por el Partido Demócrata, además era la secretaria de Estado del estado de Arizona, es decir, la segunda después del gobernador, pero el cargo del secretario de Estado en esos estados, porque es un gobierno federal, es el jefe del CNE estatal. Es decir, Zamuro cuidando lo mito, pero peor aún es la falta ética y moral de esta bruja, que nunca se recusó del cargo y que además siguió siendo la jefa del proceso electoral a pesar de que ella también se estaba contando en el proceso. No joda, qué bolas. Es decir, es como que usted vaya a poner a elegir al Colotordoc, pero además el carajo sigue siendo el jefe del CNE. Ese es el tipo de locuras que se plantearon y por lo cual todavía no hay resultados claros y se guisaron a la señora Kerry Lake en Arizona. Y aún así todavía existen imbéciles criollos acá en Venezuela que se quieren contar con las maquinitas en un sistema que los delincuentes del gobierno son los dueños del software, del hardware, del registro, de la autoridad electoral, del plan República. Los carajos son dueños de todo y además son los dueños de las becas, de los diferentes planes que dejó el SAMO, más los dueños de la bolsa CLAP. Y entonces vemos a individuos que manifiestan que aún así quieren participar en el mecanismo electoral. Entonces donde uno dice es que son bobos o la mamá los peina. Porque si esto de la participación funcionara, entonces uno dice, ¿cómo es posible que se vayan a contar en un juego tan trampeado? No, o tienen que ser verdaderos cabrones, ignorantes o imbéciles. Y aún peor es que uno de los dirigentes reconocidos en la treintena de candidatos es el presidente interino. Sí, el muchacho de Corapal, que en vez de preocuparse de gobernar la parcela que le ha dejado la comunidad internacional y generar las condiciones para tumbar a estas ratas, entonces el tipo ocupa cerca de 5 cargos a la vez. Es presidente de la Asamblea Nacional del 2015 porque fue electo diputado por el pueblo de Vargas. Después es presidente interino porque se juramentó en el 2019 y nosotros le apoyamos.
Pero hoy, entonces es candidato a la primaria del 2023. ¿Qué de cojones? Y además, es un relambeculo de la rata del barrio de Salamanca. el responsable de todo el desastre de su interinato. Y por último, es la perra del G4, porque hace lo que le dicen esos huevones y no tiene los pantalones, siendo el que firma la cuenta de asumir las responsabilidades para las cuales se juramentó. Entonces, súmele a esas ventajas que no tiene ninguna propuesta en firme que hacer con las realidades que necesita el país, que no es otra cosa que un Estado de Derecho que se pueda respetar, la capacidad de que los ciudadanos podamos defender lo nuestro y a los nuestros, y establecer un gabinete en el exilio para verdaderamente producir la salida de los bandidos del gobierno. En realidad, solo está haciendo el favor a las ratas rojas que continúan transformando a Venezuela en la Rusia postsoviética. Pues se están repartiendo las propiedades del Estado entre los amigotes, pero sin ningún criterio honesto para producir lo que debiese suceder, sino repartirse la República como una bodega. Pero anoche, el catire Trump, a eso de las 9 horas del este americano, lanzó Por todo el cañón su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos para el 2024. Era un acto que se transformó en multitudinario. El tipo agarraron, invitaron por Twitter y por diferentes redes para que la gente se presentara en la casa de Mar-a-Lago, pues allá el tipo iba a hablar. Y además publicó la formalidad del registro de su candidatura ante la Comisión Electoral con todos los juguetes, todo lo que está previsto en la ley, y a pesar de que los medios masivos americanos, inclusive los de derecha, le censuraron, todo el que quiso ver el mensaje del tipo tuvo acceso, y tal vez esa censura hizo más interesante el anuncio. Y por más de que aparezcan las corporaciones demoscópicas, ergo los estafadores encuestadores tipo garganta de flauta, que dicen que ahora el gallo de la partida es el recién reelecto gobernador de Florida. O los estafadores tipo Interlaces, que ese pirata de la carretera, digan que el viejito dormilón es el gallo para la reelección por la maravilla de gestión que realiza. Pero al igual que cuando el hombre bajó por las escaleras eléctricas de la Trump Tower en Nueva York por allá en junio del 2015 y arrancó su campaña diciendo que el problema americano en ese momento, el más grave, era la inmigración ilegal, la falta de seriedad en el contexto internacional, por la falta de inversión en las Fuerzas Armadas y volver a crear las condiciones para que las empresas americanas regresaran a conformarse en los Estados Unidos, para generar empleos locales, bajar impuestos, desregularizar la industria y volver a la independencia energética. Ayer el tipo se despachó el arranque de campaña sin esperar el balotaje de diciembre para el Senado, donde se van a contar el candidato republicano, el futbolista Herschel Walker, contra el comunista, el señor Warnock. Pues ese tipo está bajado, pero luego de ver que la trampa del gobernador Jack Kemp se repitió en Georgia y él gana sobrado, pero a Walker lo guisan, el tipo no se paró en paz, hizo su anuncio de lanzamiento de campaña y mala leche. Pero como oferta indicó que para regresar a la confianza al sistema electoral debe ganar y volverá y reimplantar la votación por boletas de papel como hacen en Francia, con un proceso manual, con un registro electoral de votación revisado y no que se pueda votar en varios días, un solo día de votación. Además, exigir a los electores la identificación para votar y que no se pueda llegar a registrar un elector en el registro electoral el mismo día que toca votar. Todo ese tipo de cositas son las que plantean los demócratas. Pues, entonces, lo único que quedó claro es que para toda actividad pública de un ciudadano en los Estados Unidos le piden papeles para toda mierda. Ah, pero para ir a votar te presentas con tu cara bien lavada y sin identificarte y te dejan votar. Sí, toche. El catire dijo, de ninguna manera. Y entonces, todos los entusiastas que quieren animar al muchacho de Tallahassee tienen que estar pendientes, inclusive los que quieren animar al señor Pence o animar a cualquier otro, porque el que se lance y que le pongan todo el apoyo de los medios para arrancar el catire no será lo suficiente. Pues este tío es un bellaco de 76 años,
con más rayas que una cebra, con varias quiebras de fracasos y resurgimiento de las cenizas, más 2 procesos de destitución, más una investigación continua por un saboteo dentro del gobierno a lo largo de su presidencia, es decir, que el que le quiera competir a ese toro toreado que se prepare. Pues el neoyorquino desde hace tiempo dejó de comer con tenedor y cuchara y ahora, como buen bellaco, chácaro y cobrero, come con 2 cuchillos a la vez. Pues no le va a dar chance ni ventaja a nadie que se le atraviese. Y así sea la misma Ivanka, la picará en chop suey. Porque en este arranque quizás será el mejor espectáculo político en el planeta por lo que viene en los próximos 2 años, pero también para el que le gusta la política, será el gran doctorado de qué se debe hacer cuando se tiene amor por su patria, claridad en sus convicciones, claridad en sus ideas, claridad en su propuesta y no un simple hipócrita que busca dinero y poder. Allí entonces está el ejemplo a seguir de los que quieren a sus naciones y desean que todos sus connacionales sean prósperos. Y eso no es sino regresar al respeto al imperio de la ley, al fiel cumplimiento de la propuesta originaria de esa nación, como está establecido en la Declaración de Independencia y la Constitución Federal de los Estados Unidos. Ese es el deseo de un conservador de volver a los valores originarios, que es lo que impulsa al catire, a sus seguidores, a apoyarle, seguirle, animarle, a pesar de la censura planetaria. Y ahí está. Y además, ¿cuál es el miedo contra ese señor? Si de verdad el carajo es un loser, ¿cuál es el culillo contra el tipo? ¿Acaso el viejito dormilón no ganó con 81 millones de votos en noviembre del 2020? Ahora, si es tan sobrado, ¿cuál es el culillo? ¿Quién dijo miedo? Pero luego de ver todos estos eventos en estos últimos días y la falta de brújula y rumbo, lo único importante es el luto por el cual buena parte de los venezolanos lamentamos el fallecimiento de la catedral de la narración hípica en Venezuela, el doctor Virgilio de Can, que a la edad de 91 años se nos fue. El fenomenal Ali Khan, queda su recuerdo para tantas emociones de lo que ligamos en el caballo correcto en una jugada o la frustración de perder con un caballo. Pero allí estaba la clara narración de don Ali Khan para que no quedara duda. En todos los recintos con radio, con televisor, formales o de remate de caballos clandestinos, su decisión era ley, sin esperar al photo finish. Ese es uno de esos hombres que marcaron un trozo de la historia de la diversión en la generación de empleos de un espectáculo deportivo y que todo giraba alrededor de la hípica nacional y de los comentarios que iba a decir este hombre. Claro, el lado oscuro es que la hípica era una actividad estatizada que se prestaba para muchas trampas, botadera de real, sobre todo que todo el dinero de esa actividad que es de índole privada debiera gastarse en manos de administradores del pago a los maestros, a los médicos, a enfermeros, a policías, jubilados y otros. Pero ese es el legado que nos queda de don Ali Khan. Y en medio entonces de la tragedia local, la gran solución del borracho de Bogotá es que le levanten el pote a la rata al bobo de Cúcuta, que le quiten la recompensa sobre su pescuezo de 15 millones de dólares y que además le quiten las sanciones al gobierno venezolano para que sigan haciendo música, trampas e impulsar el fraude del 2023 y luego la guinda de la torta, la elección presidencial del 2024. Para que unos tramposos empresarios franceses, turcos, rusos, gringos, criollos, colombianos, mexicanos, argelinos, sirios, iraníes hagan fiesta con el patrimonio venezolano a expensas de la esclavitud moderna en la que está degradada mi patria. Desde que cometimos la estúpida decisión de elegir a un asesino acomplejado, ladrón, resentido, encantador de serpientes, comunista, que se erigió como a Superman y no llegó ni a Lex Luthor en calzoncillos embarrados. Pero qué caro hemos pagado y seguiremos cargando ese legado infame en las costillas hasta que tomemos la decisión de decir ya basta. Pero no porque lo digamos, sino porque debe existir una propuesta que motive a los ciudadanos no solo a querer su patria, sino querer hacerse escuchar y respetar por ser venezolanos y que los de afuera estén dispuestos a apostar por el cambio en Venezuela, bien sea por el regreso a su nación o
desde la diáspora, meterle cobres a lo que significa buscar el cambio en el país, para que los bandidos protagonistas de nuestra destrucción pidan cacao, pues lo mejor que les puede esperar es una cárcel venezolana, pues de estar en la calle serán blancos libres de la justicia divina o terrenal, la que le apliquen los ciudadanos que están investidos o no de autoridad para llevarles a su calvario porque no la deben y no la van a pagar. Bueno, Galán, se me cuida, se mete una rodilla de puerco con papitas ancochadas, porque yo me voy para Táriga, eso sí, a prenderle una vela a la Virgen de la Consolación y luego remato la faena donde Joseito, con una muenda de pasteles con masato, pasele coco, bichito. Chao, chao.